Bueno amigos, les doy las felicitaciones, estoy muy contento porque han llegado hasta esta clase que es la clase del micrófono. Estoy la verdad muy satisfecho, espero que al igual ustedes, y vamos a seguir aprendiendo. En esta ocasión pues les traemos lo que es la clase total del micrófono. Como ya saben, primeramente es la teoría y posteriormente ya es la clase de la práctica. Pero bueno, vamos aquí a quitar la funda de nuestro monitor y vamos a poner la cámara bien en un ángulo para que ustedes puedan observar bien todo lo que van a aprender en esta clase. Bueno amigos, aquí ya tenemos lo que es un micrófono. Este es un micrófono convencional, es un micrófono de los que traen la mayoría de dispositivos. Lo pueden traer algunos Nokia, algunos teléfonos chinos, o la mayoría de los teléfonos chinos más bien, y muchos BlackBerry que en algún tiempo se usaron, como un 8520, un 9300 o un 9520. Ese tipo de micrófonos son los que se usaban o se usan todavía en algunos dispositivos. Aunque bueno amigos, aunque vamos a estar hablando, o sabemos más bien que hay muchos micrófonos, una gran cantidad, nosotros vamos a estar hablando del más común o convencional para explicarles su función y cómo es que funciona un micrófono, para que ustedes más bien se den una idea de cómo es que funcionan los micrófonos universales en los celulares y los más actuales que están ocupando los fabricantes de los celulares, que son los micrófonos MEMS. Pero en lo particular, todos y cada uno de estos micrófonos son muy similar su funcionamiento. Bueno, se preguntarán cómo es que funciona todo este circuito, qué es todo esto. Primeramente, los micrófonos son captadores de voz o captadores de ondas sonoras. Producen una presión sobre el diafragma que tienen. Es una tela muy similar a la tela que tenemos en nuestro tímpano o en nuestros oídos. Se encuentra esa tela o ese diafragma se encuentra unido hacia un circuito que, ya dependiendo del tipo de micrófono, puede estar unido a un cristal, un condensador, partículas de carbono o bobina. En conjunto, todos estos circuitos o todos estos componentes transforman esa energía sonora en una energía eléctrica. Bueno, entonces para empezar tenemos aquí lo que son la cubierta, que es como viene un micrófono universal. Aquí vamos a poner encima de un micrófono universal de los que mayormente se usan. Estos vienen con dos cablecitos, positivo y negativo. Estos son los micrófonos universales. Entonces, ya permítanme poner este soporte, que es el que vamos a estar hablando ahorita en un momento. Primeramente, nuestra voz entra por lo que es la tela que cubre de interferencias. Por decir, vamos a poner un ejemplo, que es cuando nosotros estamos hablando. Este filtro es una tela que filtra y protege del ruido, que hace, su función es que haga que nuestra voz se escuche mejor. Aunque a veces haya choques de aire, ese filtro nos ayudará a que la voz entre más nítida o la capte mejor todo el circuito del micrófono. Después de eso sigue un generador de campo electromagnético, que estamos hablando que es este que vemos acá.
este de aquí se podría decir que ocupa ese lugar. Este micrófono no es de ese tipo, pero ocupa ese lugar, porque en los micrófonos normales, en los micrófonos convencionales, los que mayormente se usan en algunas reuniones, por decirlo así, tienen un generador de campo electromagnético que juntamente con un diafragma, que es, como ya les dije, como un tipo tela plastificada, que es similar a una tela como del tímpano. En este caso es una tela plastificada que junto con una bobina interactúan con un imán, y estos producen y generan una señal eléctrica. Aquí podemos observar, después del protector para lo que son los choques de aire, viene lo que es este arito. Este es un soporte, y aquí vemos el diafragma. Este es el diafragma, es una telita plastificada, que este es el que capta nuestras ondas sonoras, o sea, nuestra voz, que se podría decir que es una señal acústica. Ya después de que lo capta el diafragma, hace que vibre, o sea, que nuestras ondas sonoras, nuestra voz, hace que vibre esto junto con su soporte y juntamente con el arito que tiene acá atrás, que va pegado hacia este circuito, aquí en esta parte dorada, en esta parte de acá, hace una especie de como de resumamiento, como pega y se despega conforme a nuestra voz. Y ya todo esto que vemos aquí, este es un circuito traductor, se le podría llamar así, un circuito que traduce todas nuestras ondas. Entonces, este circuito se encarga de mandar esa señal acústica, que es lo referente a lo que vimos en la clase pasada de auricular. Hace todo lo inverso a lo que es un auricular, porque el auricular transforma una señal análoga en una señal acústica, ¿ok? Y este hace todo lo inverso. Este recibe una señal acústica y la transforma en una señal eléctrica, para que posteriormente el code de audio la codifique o decodifique esa señal, y esa señal ya viaja a todos sus respectivos circuitos que tienen que ver con esta función. Se preguntarán en sí cómo funciona. Es muy sencillo. Al nosotros producir una onda sonora, que es en el momento que nosotros hablamos, al chocar con el diafragma, produce una vibración. En consecuencia, la bobina vibra, y juntamente con el imán van a generar un campo electromagnético, conectado a dos cables, que serían estas salidas de acá, estas de acá, generan una señal eléctrica. Entonces, así es como funciona. Llega al diafragma, después pasa hacia el campo electromagnético, y ahí pasa hacia la bobina, que la bobina vienen siendo estas, y generan un campo magnético. Ambas, unido a dos cables, ya generan una señal eléctrica, y esa sale por la parte positiva y la parte negativa del micrófono. Y los micrófonos universales por en sí son muy usados porque son muy simples, en cuestión de que estos dispositivos, estos micrófonos, no usan un voltaje, simplemente se basan a una reacción de la señal acústica que están recibiendo, todo el sonido. Entonces, ya una vez explicado todo esto, entonces tenemos en claro cómo es el funcionamiento de un micrófono universal. Son micrófonos universales, son muy usados en estos tipos de teléfonos que ya les mencioné, y en muchos otros que también
están saliendo como los dispositivos chinos, que son demasiado muy económicos, entonces tienen que usar ese tipo de micrófonos que no son muy eficientes en cuestión de audio, en cuestión de captar sus sonidos. Y aquí ya les presentamos lo que es un micrófono actual, un micrófono de última tecnología, vanguardia, que son los micrófonos llamados MEMS. Estos micrófonos digitales tienen una tecnología que por sus siglas se traduce como sistema de micrófono mecánico electrónico. Por eso son ese nombre de MEMS, esas son sus siglas. Es un sistema de micrófono mecánico electrónico. Aquí podemos ver, ya es muy diferente al que acabamos de enseñar, que es el micrófono universal, el micrófono análogo. Este micrófono ya es digital. Aquí podemos observar que tiene sus cuatro pistas, y tiene todo su circuito, que es el que vamos ahorita a explicarles a ustedes cómo es que hace su función. Bueno, es similar, como les dije, todos los micrófonos son similares en cuestión de funcionamiento, no cambian demasiado, solamente se puede decir que es la hechura y la tecnología la que le implementan un poquito de más, pero en esencia son lo mismo. Los micrófonos MEMS, por lo que se destacan, es porque tienen un sensor de precisión de alta frecuencia que cuenta con un diafragma que se compone de dos placas de condensadores que, con la vibración de sonido u onda que reciben, vibran con respecto a la otra. Este resultado en variación de la capacitancia es amplificado por un ASIC. Este ASIC se vincula y produce una señal de salida, ya sea digital o una analógica, como los micrófonos nobles. Los micrófonos nobles son los que usan en los dispositivos de iPhone, pero en esta ocasión estamos viendo los micrófonos que mayormente todos los celulares usan. Esa tecnología se puede decir que es muy exclusiva nada más iPhone. Entonces iPhone maneja piezas muy distintas a los dispositivos Android, dispositivos Windows, que son los que mayormente se están usando. Ya los dispositivos nobles son muy similares, solamente que tienen una diferencia en cuestión de su hechura. Bueno, se preguntarán qué es el ASIC. El ASIC solamente es la parte electrónica. Es la parte electrónica del micrófono que se encarga de convertir esas señales que le manda el diafragma en pulsos análogos con una mejora de calidad. Bueno, y aquí lo que vemos en pantalla, aquí como podemos observar, de acá que ustedes ven es el diafragma. Ese es el diafragma. Está dividido en dos placas, como ya les había dicho, son dos placas de condensador. Vamos a darle un zoom, vamos a tratar de acercar mucho más el microscopio y arrimar un poquito para acá la pieza. Vamos a hacerle un zoom mejor para que ustedes puedan visualizar más a precisión lo que es este micrófono. Bueno, aquí con un zoom mejor vamos aquí a colocarlo un poquito más para que puedan observar. Bueno, aquí vemos es la placa en donde se encuentra el diafragma. Este diafragma vibra con respecto a la onda que está recibiendo, que es nuestra voz. Que vemos aquí atrás, déjenme lo arreglo un poquito más.
Este que vemos aquí enseguida, esta parte negra, es el famoso ASID del que les estoy comentando. Este es el que se encarga ya de mandar esa señal, de convertirla en una señal análoga. De acústica la convierte en análoga. Este se encarga de mandar esa señal hacia el código de audio. Esos pulsos eléctricos que genera este ASID, después de recibirlos del diafragma, los pasa en una energía o pulso eléctrico. Esos pulsos eléctricos son leídos ya por el código de audio, y el código de audio, como les dije al principio, se encarga de decodificar esa señal. El paso que tiene o la guía que tiene eso, todo su recorrido es el siguiente. Del diafragma pasa hacia el ASID lo convierte en una señal eléctrica. El de audio ya lo convierte en una señal digital, y ya de una señal digital la manda hacia el procesador. Ya el procesador se encarga de enviarlo, ya sea directamente, dependiendo el dispositivo que estemos revisando, el esquemático, dependiendo, siempre mucho de cada dispositivo que estemos enfrentando una reparación, son diferentes. Nosotros aquí les estamos dando las bases de cómo funciona y qué componentes están involucrados. Entonces, muchas de las veces van directamente, hay micrófonos que van directamente al administrador de voltajes, y juntamente ese administrador de voltajes trae incluido un código de audio o un decodificador de audio. Tenemos un ejemplo de un Alcatel de los viejitos, que es el 4010, Alcatel One Touch 4010. Ese Alcatel One Touch 4010, en su administrador de voltaje ya tiene complementado, o viene junto, ya integrado, el decodificador de audio. Entonces, al momento de que se daña, o que no se escucha el auricular, o no se escucha el altavoz, o no sirve el micrófono, ya después de haber cambiado micrófono y estar viendo que sigue con la misma falla, entonces ya en el plano esquemático que tenemos del 4010, las líneas que vamos a estudiar nos van a redireccionar hacia el administrador de voltaje. ¿Por qué? Porque el administrador de voltaje tiene ya ese decodificador de audio ya incluido, ya está integrado ahí, ya no está separado como en algunos dispositivos, como lo vemos en un S3, por decirlo así. Vamos aquí a poner un ejemplo. Ahorita enseguida vamos a ver lo que son las líneas. Vamos ya a quitar el zoom. Vamos a levantar, a retirar el microscopio. Bueno, aquí lo que tenemos aquí ya es un circuito que en esta parte de acá tenemos lo que es la continuidad a tierra. Aquí podemos observar, vamos a poner nuestro multímetro en la escala de continuidad. Simplemente vamos a checar cuál es tierra y cuál es la línea negativa y cuál es la línea positiva, o las líneas de datos. Aquí en esta ocasión vemos que las líneas de datos son las de acá arriba, esas no tienen continuidad a tierra, y estas de acá abajo son las líneas que van a la parte negativa, son las líneas negativas del micrófono. Este S3 ya ocupa ese micrófono, esa tecnología de micrófonos MEMS. Aquí enseguida tenemos estos circuitos que ya los reconocemos, ya se nos son familiares.
ya en anteriores clases de reconocimiento de componentes ya sabemos que esta es una bobina, condensador, bobina, condensador, y este que vemos aquí de color, que tiene una continuidad a tierra, ese que vemos ahí es un varistor. Ya también hemos hablado de eso en las anteriores clases acerca de los varistores. Ese varistor va conectado a esa línea para filtrar juntamente con estos componentes esa señal que envía el micrófono, esas señales, para que lleguen más puras a lo que es el códec de audio. Entonces, ahorita aquí lo que les voy a enseñar, lo que les voy a poner en pantalla es un ejemplo de cómo trabajan las líneas, o bueno, cómo se llaman las líneas y el recorrido que hacen. Bueno, aquí tenemos lo que es el micrófono. Aquí tenemos el micrófono, sus 4 líneas, como lo acabamos de ver en el microscopio, sus 4 líneas, las líneas que van a tierra, es la línea GND, la línea de tierra. Manejan 4 líneas en total. Las líneas son las siguientes, los nombres de esas líneas que manejan estos micrófonos son las siguientes. Es la línea BDD, la línea CLK, que es la de sincronización, la línea de encendido, la línea de data y la línea que va a tierra. He oído, bueno, y he escuchado muchos, más bien, me he dado cuenta que muchos colegas, en busca de soluciones de cómo hacer una adaptación para algún micrófono, hacen este tipo de trabajos que estamos aquí mostrándoles a ustedes, esta técnica, pero en realidad no saben el por qué se hace esa solución. Simplemente copian, hacen, pero no tienen ni la menor idea del por qué se tiene que hacer de ese modo. Entonces, aquí vamos a poner un ejemplo que yo soy un técnico cualquiera, un técnico normal. Un técnico normal lo que hace simplemente es checar micrófono primeramente, retira el micrófono cuando le llega una falla que no se escucha el grabador de voz, el grabador de sonidos, tampoco no se escucha, no escuchan a la persona a quien les está llamando, no los escucha. Significa que el micrófono está dañado, que el micrófono no está haciendo su función. Entonces, primeramente yo como técnico normal agarro, retiro el micrófono y pongo otro. Resulta que no me está dando la función. Vuelvo, lo quito y pongo otro y sigue dándome la misma falla. Sigue sin escucharse, o se escucha distorsionado, no se escucha, se escucha nada más un zumbido, algo así, un zumbidito, o hay muchas de las veces que escuchan nada más. Entonces, esas fallas, si ya cambiamos el micrófono, ya nos dimos cuenta, o yo como técnico normal me doy cuenta que no es el micrófono, y entonces, como yo no sé leer esquemáticos, como yo no sé de líneas de voltaje, yo no sé de circuitos que tienen que ver, que están relacionados al micrófono, y simplemente veo que en las imágenes de Google o en los aportes que suben, me dicen que tengo que hacer una adaptación, pero inclusive hago la adaptación y no me funciona. Entonces, aquí es donde entran los verdaderos conocimientos que nosotros estamos proporcionando en este curso, por lo que ustedes están pagando. Entonces, para empezar, ya un técnico de nivel avanzado, como lo que ustedes van a hacer, analiza primeramente que haya un voltaje. Esta línea de voltaje es la línea BDD, ¿ok? Esa línea maneja un voltaje aproximado de 1.2 voltios. Perdón, 1.2 voltios. Maneja un voltaje referente a lo de la batería. Pero para que el micrófono funcione, primeramente,
tiene que haber una línea de encendido. Esa línea de encendido ya viene desde lo que es la parte del regulador. Muchos micrófonos tienen un regulador de voltaje. Este regulador de voltaje o switch, como se puede decir, un interruptor, tiene 4 líneas. En este caso, el que estamos viendo tiene 4 líneas. Siempre todo componente, como ya lo vimos o ya les he explicado en algunos videos que he subido a YouTube, tienen un punto de referencia. Ese punto de referencia lo ubicamos y vamos a contar las patitas o todas las patitas que tiene en sentido contrario a las manecillas del reloj. Significa que si aquí está el punto de referencia, entonces esta es la pista número 1. Me voy con la segunda, al contrario de las manecillas del reloj, la tercera y la cuarta. Entonces, aquí la línea 2 va a tierra, es la parte negativa. La línea 2 va a tierra. La línea 4 es una línea que viene directamente desde la batería, o en su caso que sea, dependiendo del modelo, viene desde el administrador de voltaje. Tiene un administrador el administrador de voltaje. Todos los celulares, absolutamente todos tienen un administrador de voltaje, un detector de voltaje, un administrador de carga, todos. Pero el problema aquí es que hay que saberlos reconocer. Es por eso que nosotros impartimos este curso, para que ustedes sepan todo este tipo de cosas que en muchos de los lugares, por falta de conocimiento, que no adquieren, no les interesa, simplemente lo único que hacen es querer cambiar tarjetas lógicas. Y aquí estamos tratando de aprender cómo funciona una tarjeta lógica por secciones. Bueno, entonces, de la línea BDD, este switch de voltaje, switch regulador, le da paso a ese voltaje. Este es un LDO, este componente así se le llama, un LDO. Se preguntarán qué es un LDO. Un LDO es un regulador de voltaje. El voltaje que está entrando aquí de la batería, de 3.7 a 4.7 voltios, dependiendo el voltaje que tenga la batería, lo que se va a encargar de hacer internamente tiene muchos circuitos, diodos, rectificadores y bobinas y condensadores. Entonces, en conjunto todo eso genera que reduzca el voltaje de 3.7 a 4.7 voltios que está entrando por la pista número 4 y salga por la pista número 1 hacia el micrófono con un voltaje de 1.2 voltios. Entonces, ese voltaje que va de la línea 1 del switch o del regulador va a llegar a lo que es la pista CLK del micrófono. Esa línea CLK es la que le va a dar el voltaje que necesita el micrófono para poder funcionar. Entonces, si yo prendo el dispositivo, prendo el celular, me meto a grabador de sonidos y yo inmediatamente ubico la línea CLK, que son las únicas dos, que es la línea de voltaje, y la línea de encendido, que son las únicas dos, como vimos ahorita en el ejemplo del S3, que son las únicas dos que no tienen continuidad a tierra. Entonces, una sola línea me tiene que dar el voltaje de 1.2 voltios. Si yo voy con el multímetro y checo que ahí no me está llegando ese voltaje, entonces, listo. El micrófono pudo no haber sido realmente la falla. El micrófono que yo le quité, o los 2 o los 3 anteriores que yo le quité por falta de conocimiento, estaban bien. Muchas de las veces pueden estar bien esos micrófonos, pero como no está llegando el voltaje de encendido, el micrófono no está funcionando. Recordemos que los micrófonos digitales necesitan un voltaje, no son como los micrófonos análogos. Los micrófonos análogos solamente funcionan a base de vibraciones sonoras.
los micrófonos digitales funcionan por un voltaje. Ese voltaje debe de aparecer en la línea CLK. Si ese voltaje no está apareciendo ahí de ningún modo, vamos a hacer que el micrófono no haga su función correctamente. Así le cambiemos 5, 6, 100 micrófonos. No vamos a dar con la solución porque el micrófono no es el daño. Entonces, una vez que ya vi que aquí en esta línea no hay voltaje, inmediatamente yo voy y busco el plano esquemático de ese celular, de ese modelo, y entonces me pongo a estudiarlo y empiezo a ver qué otro componente tiene conexión hacia esa línea. Es el de esa línea al siguiente. Pueden haber condensadores, pueden haber bobinas, pueden haber varistores, como lo hemos visto aquí. Pueden haber cantidad de componentes que tienen relación con esa línea, que la administran. Entonces, debo de checar componente por componente que estén haciendo su respectiva función. Ya sabemos que las bobinas deben dar continuidad en ambos lados, eso no es muy difícil. Ya sabemos que los condensadores deben de tener una pista tierra nada más. Sabemos que los transistores de igual manera deben de tener solamente una pista tierra. Sabemos que los diodos rectificadores deben de tener una pista tierra y una pista al circuito. Y ya hemos visto en la clase de diodos cómo medir los diodos, cómo saber cuando un diodo está mal, cómo saber identificar un diodo de algún otro componente semejante. Entonces, voy checando todas esas líneas, esos componentes por componentes, pueden haber cantidad de componentes, como les digo, y vamos a dar, si tiene un regulador, que la verdad ya todos los dispositivos de gamas altas, como del S3 para adelante, o inclusive S2, S1, tienen ya este tipo de tecnología, de circuitos que cuentan con un regulador. Inmediatamente ubico el regulador y checo si la línea está llegando el voltaje al regulador de voltaje, está llegando la línea de voltaje que viene ya sea del administrador de voltaje o directamente de la batería, dependiendo el dispositivo que estemos reparando. Entonces, si llega aquí el voltaje, una pista debe de tener a tierra, y en la línea número 1 o en la línea en la que el plano esquemático les indique, tienen que medir si eso es verdad que está saliendo, que está reduciendo el voltaje a 1.2 o al voltaje que en el plano esquemático les dicte. Entonces, yo veo que el voltaje de 4.7 y 3 y está entrando, pero no está saliendo el regulador. Entonces puede que sea ahí la falla. Entonces la falla ya no es el micrófono. Entonces yo agarro, retiro el LDO y entonces busco uno en alguna otra tarjeta lógica, o si tengo componentes nuevos que los podemos mandar a traer desde fabricante a China. Nosotros aquí en el curso les vamos a estar les estamos dejando los archivos y las páginas redireccionadas con distribuidores que manejan por mayoreo o por menudeo desde una sola pieza ese tipo de componentes. Entonces, en caso de que yo tenga otra tarjeta lógica, lo quito y pongo otro. En caso de que yo retire el regulador, ya pase el voltaje, pero el micrófono sigue sin hacer su función, sigue sin darme audio, sin hacer su respectiva función, entonces yo ya me voy directamente a buscar lo que es el códec de audio, el decodificador amplificador códec de audio. Entonces yo ya me centro entonces a averiguar la línea. En la siguiente clase, bueno, ahorita en la clase de práctica les vamos a estar enseñando cómo identificar si es que está teniendo continuidad la línea BDD hacia el micrófono, porque entonces ya estaríamos hablando de que esta línea se dañó, ya la rectificamos, ya está dando, pero la interacción que tiene la línea de voltaje del micrófono con el códec de audio no está teniendo interacción. Entonces ya puede ser el decodificador de audio
el que nos está dando la falla, o a últimas ya puede ser que la tarjeta lógica o la tarjeta lógica tenga alguna fisura o esté pandeada y por lo tanto la línea no está haciendo conexión. Pero entonces ya eso sería hacer una reconstrucción total con un cable. Si vemos que está todavía en un lugar donde podamos nosotros soldarlo a base de calor, o retirarlo, conectarle el cablecito y volver a soldar lo que es el amplificador de audio, y entonces llevar ese cablecito directamente hacia donde está la línea o la continuidad de la línea BDD del micrófono. Bueno, espero que ya tengan bien entendido lo que es la línea del micrófono, y por último nos vamos con la línea data. La línea data muchas de las veces va unida, no en todas, pero muchas de las veces va unida a la línea CLK. La línea CLK con la línea data. Por eso muchas de las veces vemos en diferentes dispositivos, por ejemplo los Motorola, que solamente tienen 3 polos donde va el micrófono y un arito donde recibe la onda sonora. Esas son cuando vienen nada más las dos líneas juntas, la línea data y la línea CLK. Aquí esto que ven es un filtro pas bajo. Ese filtro ya lo estaremos viendo, ya estamos viendo esa función más adelante en las posteriores clases, porque este tipo de filtros se ven mucho. Bueno, eso nada más es para ser una mejor pureza en la interancia entre el micrófono y la línea negativa, la línea de tierra, ¿okay? Para que puedan tener una mejor estabilización en las líneas de voltaje del micrófono y la línea de reloj, que es la línea CLK. La línea CLK manda pulsaciones cada cierto tiempo, por eso es línea de reloj, manda pulsaciones cada cierto tiempo. Ese también es parte de su trabajo. Bueno, entonces ya una vez visto las líneas, el recorrido que tiene y todo, que es la línea que va hacia directamente al procesador, la línea CLK, entonces vamos a ver por qué hacen muchos la famosa reparación de poner una resistencia entre la línea BDD y la línea CLK. ¿Por qué hacen esto? Resulta que una resistencia genera una unión, pero una unión a base de una medida de un voltaje exacto, porque estos dos voltajes deben de ser muy coordinados, muy exactos, son muy exigentes en su voltaje. Si el amplificador code de audio no está recibiendo exactamente bien los pulsos, la línea de voltaje del micrófono, en algún momento hay una reducción o una variación, entonces no va a poder hacer bien su trabajo y va a rechazar la señal que está mandando el micrófono hacia el amplificador de audio. Entonces, esta resistencia que yo les recomiendo y lo he hecho un montón de veces es de 2.2 kiloohmios a 4.7 kiloohmios. Eso es lo que yo más he hecho. No he yo intentado hacer con una resistencia de 6, de 7, de 10 kiloohmios. Nunca lo he hecho, porque entonces ya estaríamos excediendo el voltaje y se quemaría ya sea el amplificador de audio o se quemaría el micrófono, o dado el caso se quemarían los dos. Entonces hace una interancia, hace una conexión entre los dos a cierto voltaje sumamente muy calibrado, muy medido, para que entonces la línea de datos con la línea de voltaje vayan dando los pulsos tal cual, el voltaje al amplificador, los datos y la señal hacia el procesador, para que no haya ninguna variación. Entonces, si nosotros tenemos un osciloscopio,
podremos ver el por qué también hacen esto. Da la casualidad que un micrófono digital, al nosotros poner el osciloscopio en la línea BDD o la línea CLK, nos va a mostrar una señal de este tipo. Esta es la señal digital. Y aquí nos va a dar una onda de este tipo. Entonces, esto es lo que hace que se conjuguen y mande una señal de esta, se coordine esa señal, porque aquí, como vemos, esa señal no está coordinada tal cual como en la digital. Entonces, esto es el secreto del por qué hacen este tipo de reparaciones en los teléfonos, adaptando una resistencia de 4.7 kiloohmios o 2.2. Bueno, ¿y cómo vamos a saber qué resistencia vamos a poner o cómo la vamos a saber medir? Muy fácil. Con un SMD tester. Este SMD tester lo vamos a estar usando para medir resistencias, medir todo tipo de componentes de superficie SMD. Vamos a medir esta resistencia y nos manda un ohmiaje de 2.9 megaohmios. Entonces, así es como vamos a nosotros dar con la resistencia que nosotros requiramos en el momento de querer hacer una reparación como estas. ¿Okay? Esta herramienta ya se las había presentado en las anteriores clases, porque podemos checar continuidad, podemos checar diodos y podemos checar lo que es medir los condensadores. Ya como sabemos, hay condensadores, como lo vimos en la clase de condensadores. Hay los condensadores se miden por nanofaradios, microfaradios y picofaradios. ¿Ok? Bueno, entonces estas pincetas nos van a ser muy útiles para ese tipo de reparaciones, amigos. Bueno, esto es todo por la clase de micrófono, de teoría. Ahora vamos a pasar a lo que es la clase de práctica, ¿ok? Para que vean cómo hacerle, cómo darle solución y que vean que realmente es verídico lo que ustedes están observando aquí, ¿ok? Bueno, entonces pasemos de una vez a lo que es la clase de práctica.